acerca de la terquedad del hombre ante la corrección. Y se divide en tres aspectos, en tres fases muy importantes. Número uno, el hombre que reprendido endurece la cerviz. La cerviz, hermanos, es la parte de aquí atrás del cuello, que generalmente el ser humano no lo tiene. La cerviz solamente lo tienen los animales. Por ejemplo, aquellos que conocen de un animal de carga como el buey se le pone el yugo en esa área de la cerviz. Pero cuando el buey es un animal que no obedece, aun cuando con la puya, amados hermanos, están ahí, aun cuando, no sé cómo se llama eso, que le amarran la oreja y lo están jalando ahí, no obedece. Entonces, amados, lo que provoca es que el yugo que lleva puesto sobre su cuello le comienza a hacer callosidad, le corroe ahí y comienza a incluso a botar sangre a aquel animal. Entonces, en sentido bíblico espiritual, bueno, físicamente el hombre no tiene esa parte, pero en sentido bíblico espiritual la cerviz la tiene en el corazón. Cuando el hombre recibe la exhortación de la palabra, el consejo de la palabra, la dirección del Espíritu Santo, y aún así continúa haciendo lo que a Dios no le agrada, el corazón ya le agarró callosidad. Y por más, amados hermanos, que recibe el consejo y que el consejo esté presente, no pretende absolutamente hacer lo que agrada a Dios ni lo que es correcto a Dios, porque siempre querrá hacer lo que él pretende hacer, porque cree que eso es lo correcto hacer. Entonces, el hombre que reprendido endurece la cerviz es una persona, amados hermanos, que no va a ceder, una persona que no va a cambiar de opinión. Y esa parte habla de aquel hombre y de aquella mujer que, a pesar de haber recibido las advertencias, de a pesar de haber recibido la corrección, incluso de parte de Dios o por medio de la misma conciencia de él, no va a cambiar, porque se niega obstinadamente a cambiar de la conducta que él considera que es la correcta. Eso es lo que dice ese texto. Pero también dice, en segundo lugar, que de repente será quebrantado. En otras palabras, hermano, la necedad que él tiene no le va a durar para siempre, porque esa necedad le traerá consecuencias a su vida, tanto física como espiritualmente. Y es por ende que este hombre y esta mujer, bajo esa condición, tiene que entender que tarde o temprano su caída es eminente. Y muchas veces es más temprano que tarde, porque de forma inesperada y de forma repentina su caída será. Pero el versículo termina diciendo, y no habrá para él medicina. En otras palabras, el daño prácticamente se vuelve irreversible. En este sentido ya no hay una solución, ni siquiera una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad. Para el cristiano es importante esto, porque el evangelio es una cosa de ser serios en ello. El evangelio es una cosa de ser seguros en él. El evangelio es un aspecto tan importante, amada iglesia del Señor, que siquiera nosotros pretendiéramos obedecer el camino correcto del Señor y sus andares en esta vida, ciertamente nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, que al final hay una recompensa. Sea buena o sea malo el camino que hayamos tomado aquí en esta vida, hay una recompensa en la eternidad. Y es por esa razón que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a conocer estos aspectos muy importantes. Cuando hablamos del diagnóstico de una iglesia enferma, el cuerpo, quiero comenzar diciendo que esto no se aplica por regla general a todo. Pero hay casos como los que quiero mencionar, si el tiempo me lo permite esta mañana, si no continuamos el siguiente domingo, que hay enfermedades que están en el cuerpo del hombre y la mujer que no son causa de un sistema de prueba de parte de Dios o una permisión directa de parte de Él, sino que son consecuencia de un pecado en la vida del hombre y de la mujer.
En la Biblia hay muchos ejemplos, incluso muertes que hubieron, como el caso de Ananías y Zafira, por causa de un pecado. Y no solo muerte espiritual, sino muerte física. Y esta mañana yo quiero que la iglesia reflexione y recapacite, que piense por un momento. No vaya a ser que ese dolor de cabeza, no vaya a ser que ese problema de riñones, no vaya a ser que ese problema de azúcar, no vaya a ser que esa presión alta no sea causa de una prueba de parte de Dios, sino consecuencia de un pecado que usted todavía no se ha reconciliado, que todavía no le ha pedido perdón a Dios. Y a lo mejor usted pecó y no ha pasado nada. No se preocupe, que Dios no olvida. A lo mejor usted sí, pero Dios lo tiene tan claro el día que usted le falló, el día que usted cometió pecado, el día que yo hice lo que a Dios no le agradó. Y esa tarde o temprano consecuencia, tarde o temprano Dios te va a mandar factura. Y cuando menos espere, la condición va a ser totalmente diferente. En la Biblia se presentan muchos ejemplos y quiero rápidamente llevarte al primero de ellos. Número 1, el caso de María. De acuerdo, amados hermanos, a Números capítulo 12, vaya conmigo por favor. Números capítulo 12, verso 1 y 2. Te quiero hablar acerca de la crítica, del chisme, de la múrmura. Tenemos, hermanos, Números capítulo 12, verso 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Antes que nada, y entrar en estos detalles, hermanos, acerca de este problema, el cual yo le he llamado el veneno silencioso, como lo es la calumnia, como lo es el chisme, como lo es la murmuración. El veneno silencioso. ¿Por qué razón? Porque este problema, amados hermanos, no se da tan a menudo de manera presencial. Todo aquel que ha hablado, ha murmurado, ha dicho algo en contra de, ya sea bien o mal, siempre lo ha hecho a espaldas de la persona de quien está hablando. En el caso de María y Aarón, estos dos eran líderes muy importantes en la nación de Israel entre el pueblo hebreo. Pero en esta oportunidad están cuestionando, amados hermanos, el hecho de que Dios también ha hablado por ellos, pero en esta oportunidad lo está haciendo solamente a través de Moisés. Y aquí el problema no es tanto que Moisés no escuchó absolutamente nada de lo que estos dos dijeron, porque Moisés ni cuenta se dio, pero no se dio cuenta Moisés, pero Dios en los cielos había escuchado absolutamente todo lo que María y Aarón habían hablado, todo lo que María y Aarón habían dicho. Llama mucho mi atención lo que este texto dice, porque tanto el verso 1 como el verso 2 usa la misma expresión: hablaron. Pero curiosamente, en el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Sabe que la expresión hablaron en el verso 1 es del griego didvá, que significa movimiento furtivo, calumnia, desacreditar, hablar mal, infamia, mala fama y oprobio? Y en el verso 2 dice: y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Usaron la misma expresión, pero en el verso 2 la expresión hablaba es davar, del griego, que significa aconsejar, anunciar, componer, conceder, determinar, dirigir, disertar, exponer, expresar y publicar. Aunque pareciera ser que la expresión en la misma, su significado es distinto. Por eso es importante a la hora de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Una coma, una tilde, un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte puede marcar una gran diferencia, y podemos estar distorsionando la palabra de Dios y llevando una herejía y predicando una herejía misma. Y en este caso se presenta porque lo que primero dice en el 1 y lo que luego dice en el 2 son dos cosas totalmente diferentes. María y Aarón hablaron a espaldas de Moisés. Pero ¿qué es el chisme?
¿Qué es la murmuración? Se lo voy a decir así en español. Es divulgar información real o falsa de algo o de alguien. Es como que si estos estaban diciendo, ¿qué se ha creído Moisés? ¿Acaso Dios puede hablar solamente a través de él? Y antes de que entremos en algunos detalles, yo quiero explicarte algunas cosas. Ya te expliqué lo primero del verso 1 y 2. Segundo, si María y Aarón hablaron de Moisés, ¿por qué Dios castigó solo a María? No sé si se ha preguntado eso alguna vez usted. Cuando uno, amados hermanos, revisa los vocablos originales en el griego, se va a dar cuenta que la expresión que usa la Reina Valera no es la misma. Mas, sin embargo, el vocablo original habla de que Miriam, que en este caso es María, fue la instigadora de que se hablara mal de su hermano Moisés. Entonces, no fue Aarón. Aarón se dejó llevar por lo que su propia hermana hizo. Pero María fue la motivadora, fue la causante. Por eso Dios se dirigió a los dos, pero a quien castigó fue a María. Ciertamente regañó, porque el texto capítulo 12 habla de que Dios, amados hermanos, regañó también a Aarón. Pero Aarón, a diferencia de María, Aarón inmediatamente reconoció y dijo, Señor, perdóname, por favor, perdóname. Pero María, en vez de pedir perdón, no dijo nada. Entonces la consecuencia de ello vino. Y cuando se vio leprosa como consecuencia del pecado, dice la palabra del Señor que hasta entonces rogó a Dios para que Dios hiciera el favor de no juzgarla de esa manera. Hermanos, María provocó aquella crítica, provocó aquella condición, provocó aquella situación. A veces, amados hermanos, Dios va a tratar de formas diferentes y de manera distinta por las razones que sean. Y aun cuando el mismo texto bíblico no tiene una explicación ni lógica, amados hermanos, ni mucho menos en sentido común para poder conocer y entender por qué Dios hizo tal cosa. Hay cosas en la Biblia que no tienen mucho sentido. Es por esa razón que Deuteronomio dice que las cosas secretas le siguen perteneciendo a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Entonces es mejor quedarnos con lo revelado que ya conocemos y no con los secretos que no desconocemos, porque eso le pertenece a Dios. En aquel día podrá usted cuestionar a Dios y preguntarle si quiere por qué hizo eso así, por qué hizo eso así. Aquí vemos una condición y una situación muy complicada y difícil. Entonces yo pregunto hoy en esta hermosa mañana, ya casi está mediodía, ¿alguna vez usted ha murmurado de algo? ¿Ha hablado mal de alguien? ¿Ha criticado a alguien? ¿Ha chismeado de alguien? No vaya a decir que no, porque todos lo hemos hecho en algún momento. Todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero yo quiero llevarte a algo muy importante, hermanos, aquí, en lo que estos dos dijeron. María y Aarón hablaron contra Moisés. Esto hablaron, lo quiero dividir en dos partes muy importantes. Número uno, una crítica personal, el detonante del por qué. Y esto, hermano, fue la mujer cusita que había tomado por esposa Moisés. Es que esto me quiero detener un momento, porque el detonante fue eso, pero realmente eso solamente fue una mera excusa, porque lo que realmente estaba pasando, amados hermanos, era un celo espiritual, un celo de liderazgo que estaba en la vida de esta mujer por causa del liderazgo de Moisés. Pero vayamos al principio y parte por parte. La crítica comenzó, la murmuración, el desacuerdo se dio por la mujer que había tomado Moisés. Aquí hay varias cosas que mencionar. Número uno, cuando habla de mujer cusita, se cree y se considera que no se está hablando de Séfora, la que era esposa de Moisés,
sino que está hablando de una segunda esposa que Moisés había tomado. Cuando se habla de Cus o de Cusita, habla de la región de Etiopía, donde Cus se llamaba el lugar y la gente era distinguida por su color de piel. Generalmente, amados hermanos, el resto de las personas era el color de piel de lo más común y normal como nosotros. Pero cuando hablamos de Etiopía, Cus, la zona o Cush, en este caso, hablamos de gente de color, de piel morena, de personas, amados hermanos, que eran, quizás no quiero usar la expresión porque se puede mal entender, pero yo creo que usted entiende cuando digo que eran de color, amados hermanos, las personas. Eso es lo primero que se dice al respecto. Lo segundo es que sí se refería a Séfora. La razón es la siguiente: es que la gente de Cus era gente de color, de piel morena. Pero de acuerdo a los historiadores, se dice y se llegó a creer que la gente de Cus, sobre todo las mujeres, era la gente más hermosa de sobre la faz de la tierra. Debido a eso, pensar en que era una mujer de Cus era pensar que tenía a la mujer más hermosa de sobre la faz de la tierra. Pero eso hablaba de que Séfora, porque Séfora era madianita, Séfora no era de Etiopía. Entonces eso hablaba de que era una mujer hermosa y María lo tomó por excusa, como quien dice, uy sí, muy hermosa se cree, hasta dicen que es de Cus ella, sí, y la comenzó a llamar Cusita. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque antes de que Moisés se casara, María era la acompañante de Moisés. En ese sentido andaba cerca, muy cerca de Moisés. Pero desde el momento en que Moisés se casó, ya su seguridad para con María ya fue distinta. Porque ahora Moisés tenía que ver por su hogar, por su matrimonio, por su esposa. Entonces los celos comenzaron a surgir. Y comenzó esta mujer María a hablar mal en contra de su cuñada. Lo tercero es que, como le dije al principio, Moisés sí pudo haber tomado una segunda esposa. Y la razón es que se ha llegado a considerar que Séfora para este tiempo había muerto. Y, amados hermanos, debido a eso es que Moisés tomó por esposa a una segunda mujer. Pero Séfora ya no estaba con él. Por supuesto que esto, hermano, la Biblia no lo dice con exactitud. Yo le estoy diciendo lo que algunos historiadores, lo que algunos eruditos bíblicos hablan al respecto, algunas conclusiones que han sabido llegar. Lo cierto es que si era una segunda esposa o era Séfora, el problema es que aquí hablaron mal de la esposa de Moisés. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto, hermano? El prejuicio de rechazar a los demás por ser un tanto diferente de nosotros. Nosotros, amados hermanos, diariamente somos muchas veces cuestionados por eso. Por ser cristiano, nosotros somos diferentes del mundo. Somos distintos del mundo. Por ser cristiano, nuestro comportamiento es distinto del mundo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de mirar las cosas incluso es distinta porque somos cristianos evangélicos, porque somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados por precio de sangre, y eso nos ha hecho nueva criatura delante de Él. Entonces estos dos hablaron mal y le dije, la crítica fue personal, porque al final de cuentas, amados hermanos, todo inició como un detonante, es decir, la excusa fue esa. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Sencillamente que el verdadero problema era la envidia espiritual. La envidia espiritual. Muchas veces se ha llegado a decir que la envidia espiritual no es mala. Porque si usted ve a un hombre de Dios, usted quiere ser igual a él y quiere imitar a él. En cierto sentido hay cosas que son buenas, pero en la mayoría de casos la envidia espiritual no es buena. La envidia espiritual me llega, amados hermanos, a tener una visión corta de la realidad que yo tengo a mi alrededor.
Que si Dios está usando a este hombre, también puede usar a aquel otro. Que puede usar también a un tercero, a un cuarto, a un quinto. Que Dios puede respaldarles a ellos, también me puede respaldar a mí. Pero la manera en que lo hace con ellos, con aquel y con el otro, lo hará totalmente distinto conmigo. Pero estos, su crítica, su murmuración fue: ¿acaso solamente a través de Moisés podía hablar Dios? Entonces le voy a explicar cuál fue el verdadero problema. La excusa fue la mujer cusita, pero el verdadero problema es que ellos estaban cuestionando a Dios acerca del liderazgo que tenía Moisés. Cuando ellos hacen esto de cuestionar a Dios sobre el liderazgo que tenía Moisés, era tanto como que si dijeran: quita a Moisés y déjanos a nosotros. Le vuelvo a recordar, Moisés no escuchó ni siquiera estas cosas, pero Dios sí las escuchó. Viene Jehová y se presenta y le dice a Moisés: me vas a reunir a María y Aarón y vas a ir tú y nos vamos a reunir allá por el tabernáculo. Mire, si hay algo que Dios aborrece es la murmuración. Y te quiero decir algo muy claro y te lo quiero recordar, porque esto yo ya lo dije en una ocasión aquí en este lugar. Pero si se le ha olvidado, la murmuración, la crítica y el chisme, antes de ofender a tu hermano, ofende a Dios. La murmuración, la crítica y el chisme, antes de causarle daño a tu hermano, ofende a Dios. Le quiero recordar lo que dice la famosa regla de oro: trata a los demás como quieres que te tratan a ti, y con la misma medida que tú midas, te van a medir a ti aún con una cuarta más. Es decir, iglesia del Señor presente hoy esta mañana, no te quejes cuando alguien te ande criticando. Eso significa que tú ya lo hiciste antes. No te quejes porque alguien te ande para allá y para acá, porque eso significa que tú ya lo hiciste antes. Porque la Biblia dice en Santiago que aquel que puede controlar su lengua, varón perfecto será llamado. Si una nave con un pequeño timón se puede controlar, claro que sí. Si grandes naves se pueden controlar con un pequeño timón, todo hombre y toda mujer que aprenda a controlar su lengua tendrá por segura la justicia de Dios sobre su vida. ¿Cuál es el problema? Es que así como el domingo se está honrando y glorificando a Dios con esta lengua, con las palabras y con la alabanza que sale por nuestra boca, con esta misma lengua que bendecimos al Señor, muchas veces estamos maldiciendo al hermano allá afuera, en casa, en el trabajo. A la menor oportunidad estamos hablando mal de él o de ella. Eso habla de pecado. Y un día de esto el Señor te lo va a demandar. Un día de esto el Señor te va a decir: lo hiciste, a mí no me agrada. Y cada vez, escuche esto, cada vez que usted y yo juzgamos, señalamos, murmuramos, criticamos, le estamos diciendo a Dios: yo soy igual a ti o superior a ti, y por eso lo estoy haciendo. Porque eso es lo que María y Aarón estaban haciendo. Cuando hablaron mal de Moisés, cuando señalaron a Moisés, le estaban diciendo: cuestionamos lo que tú has hecho. No tiene que decir amén usted esta mañana, no se preocupe. Porque esta palabra nos confronta como no tiene idea. Cuando estaba leyendo y escudriñando todo esto, ciertamente le voy a decir que hasta dan ganas de no predicarlo, porque se encuentra estrecho uno y lo pone entre la espada y la pared. Entonces esta gente criticó, señaló, amados hermanos, una condición que no les correspondía a ellos. Es por esa razón que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a hablar correctamente. Dice la Biblia que de toda palabra ociosa, dice Mateo 12:36, que los hombres hablen, de ella, dice la palabra, que daremos cuenta. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Sin provecho alguno. Sin provecho alguno. Cuando usted llega después del culto allá a la casa, te fijaste, usted está murmurando. Mira quién cantó. Usted está criticando. Entonces, ¿a qué vino al culto?
Porque en el culto hay dos tipos de personas: el que vino al culto y el que vino a hacer el culto. Y si usted solo vino al culto, vino ahí a sentarse, solo a estar ahí tranquilo, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero si usted vino a hacer el culto, usted es parte del culto. Usted lo alaba, usted lo glorifica, usted lo exalta, usted lo bendice, usted lo honra, usted lo venera, usted le da todo honor y gloria y pleitesía porque Él se lo merece. Le dije hace un momento que yo lo he llamado el veneno silencioso. Y quiero recordarte una vez más: el chisme, la murmuración y la crítica, antes de herir a tu hermano, ofende a Dios. Te quiero decir lo siguiente: en el cielo, cada palabra que tú y yo decimos cuenta. Hay personas que por andar murmurando no se van a ir en el rapto de la iglesia. Hay personas que por andar criticando, porque mire, ese que pecador es, ese que está sentado en medio de ustedes dos ahí. No, hombre, si es un gran fornicario, adúltero, idólatra, es esto, aquello y lo otro. ¿Y usted, que no controla su lengua, qué? Es el mismo pecado. Y la Biblia dice que todo el que hace maldad y practica pecado no entrará en el reino de los cielos. Es muy probable, amados hermanos, que muchas veces no lo veamos así. Es que es una crítica constructiva, pastor. La Biblia no menciona por ningún lado crítica constructiva. Crítica es crítica y es señalado como pecado. Dios bendiga a los amigos que están aquí. Y no sé si alguno de ellos ha dicho lo siguiente, pero si lo ha dicho, escuche, porque esta palabra es para usted. Yo quisiera aceptar a Cristo y ir a la iglesia, pero para ser como fulano. Mire, amigo, con todo el respeto que usted se merece, los que están presentes, los que nos están viendo y los que nos están escuchando por la intemperie, es que la Biblia no te manda que seas como el hermano, te manda que seas imitador de Cristo. Y cuando seas imitador de Cristo, el de tu izquierda o el de tu derecha haga, esa es responsabilidad de ellos. Si el que está sentado a la par tuya, hermano o hermana, tu vecino que tienes allá a un lado, a la par, adelante o atrás, no está haciendo la voluntad de Dios, aunque lo veas todos los días aquí en el culto, aunque lo veas pasar aquí al frente a tomar privilegio, aunque sea este pastor que está frente a ustedes predicándoles esta mañana, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, lamentablemente en aquel día, si es el pastor que se queda, más que yo soy el que tengo la llave, ahí voy a venir a abrir el templo. Y los que se quedaron se van a asustar. Pastor, mano Pedro. Pues sí, pero es que el pastor no practicaba otro tipo de pecado, pero le encantaba hablar mal de. Amén, hermanos. Entonces por eso lo hemos llamado el veneno silencioso. Porque, amados hermanos, causa grandes problemas en la vida del hombre y la mujer. No solo causa problemas físicos, sino problemas espirituales. ¿Cuál fue la consecuencia de este problema? Bueno, María enfermó de lepra. ¿Usted sabe lo que es la lepra? La lepra es una enfermedad terrible, un cáncer total. Una persona que le llegaba lepra tenía 3 fases. Y la primera fase era el diagnóstico, donde se le comenzaban a ver algunas manchitas y se le comenzaba a decir, mire, tenga precaución porque todo parece indicar que es lepra. La segunda fase ya no solo le parecían las manchitas, sino que llagas en el cuerpo, y los cartílagos comenzaban a vérsele de una manera totalmente diferente. Los cartílagos son estas partes del cuerpo, amados hermanos, que son como las más flojas, estas partes de aquí, estas partes de aquí. En la fase número 3, esos cartílagos se caen, esas partes se caen, y la persona, al verse todo llagoso, parecía casi un monstruo. Aparte, el olor que desprendía el cuerpo de una persona completamente llagada por causa de la lepra. El veneno silencioso. Pero ahora, amados hermanos, en segundo lugar, María y Aarón hablaron mal de Moisés. No frente a él. Ni siquiera, amados hermanos, fue orando por él que hablaron de él.
Porque usted puede hablar de su hermano, decir, Señor, mira Pancracio, Señor, yo te lo pongo en tus manos. Ayúdalo, Señor. Que se fortalezca en ti, que su fe nunca muera, Señor. Hable de su hermano en oración. Preséntelo delante de Dios para que Dios lo ayude. Pero Aarón y María no era de esa forma que estaban hablando de Moisés. Dios escuchó. Hermanos, Dios siempre escucha. Y yo lo he dicho y sostengo eso. Dios siempre escucha. Que no te responda es otra cosa, pero Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. Hermano, lo que nosotros hablamos en lo secreto, lo que decimos en lo secreto, todo lo escucha Dios. Todo lo escucha. Allá cuando estás debajo de aquel árbol de mango, que hasta una maquita has puesto ahí para refrescarte en estos días de calor, hasta regaste agua y quitaste el polvo ahí. Todo lo está viendo el Señor. Cuando agarras tu teléfono celular y en tu secreto comenzás a ver cosas ahí que a Dios no le agrada, comenzás a ver pornografía, comenzás a ver todo aquello que tiene erotismo, Dios lo sabe. Sí, borras el historial. Y sí, el navegador de banda ancha, borras todo el historial. Borras el historial de Facebook, borras el historial de YouTube, no importa. Aplicaciones que andan con cobertura diferente, Dios lo conoce todo. Como alguien que me dijo, hermano, ¿y su teléfono celular trae doble calculadora usted? Pues no, yo solo sé que trae una calculadora. Y que fíjese que yo le vi a un hermano que andaba doble calculadora. Andaba una aplicación encubierta. ¿Y sabe qué era? Una página de pornografía. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Dios todo lo escucha. Amén, hermano. No te estoy metiendo miedo. Simplemente quiero que entiendas que Dios todo lo sabe. Dios bajó su misma presencia en persona. ¿Y sabes a qué vino? A defender a Moisés. Y me encanta lo que dijo. El día que haya profeta entre ustedes dos, le dijo, yo mismo se los voy a hacer saber. Yo mismo me voy a presentar a ustedes en visiones, en sueños, pero con mi siervo voy a hablar cara a cara, le dijo. Qué bonito eso, hermano. Pero con mi siervo voy a hablar cara a cara. Es más, en la Biblia se considera que Moisés es el único que tuvo ese privilegio. Es más, no pudo ni siquiera verlo al 100% porque Moisés podía morir. Y para Dios todavía Moisés necesitaba permanecer un tiempo más aquí. Abrió una hendidura en la roca y allí introdujo a Moisés. Y se cree que con la mano así tapó a Moisés para que Moisés, cuando iba el Señor por allá, solo lograra verle las espaldas a Moisés. Por eso es que yo siempre digo, mire, cuando hay personas que tienen sueños, yo vi al Señor, hermano. Que la Biblia en ningún momento dice que usted y yo lo podemos ver hasta que estemos en presencia allá de Él. Hasta que estemos allá cara a cara con Él. Mientras tanto no lo vamos a poder ver. Sí, es que yo lo vi y era así, bien hermoso, bien lindo, precioso. Tenía barba, los ojos eran así. No, ese no era Jesús. Era a lo mejor algún ángel, porque en la teofanía de Dios, amados hermanos, los ángeles son hermosos, preciosísimos, claro que sí. Entonces Dios bajó en persona a defender a Moisés, pero no solo a defenderlos, también a reprenderlos. Mire, hermano, qué bonito es que el Señor te defienda. Aunque gigantes vengan contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué lindo, amados hermanos, y hermoso es eso. Y escuchen lo siguiente. Dios no vino a defender a Moisés porque Moisés era perfecto. No, hombre. Fíjese que la Biblia lo llama un hombre manso. Pero Moisés, cuando se lograba encolerizar, hermano, si un día defendiendo a su hermano, fíjese, mire, este es problema. Defendiendo a un hermano de él, soltalo, hombre, le dijo, déjalo. No, y cuando menos acordó, mató al egipcio. Y no crea usted que fue a dar parte a las autoridades. Mira,
Ahí lo enterraron y ahí lo dejaron sepultado. Y él creyó, nadie me vio. Pero había alguien que lo estaba viendo. Ese es el problema, hermano. Cuando creemos que nadie nos está viendo. Creemos que nadie nos está viendo. Mire, así muy honestamente y aquí entre nos, solo con los de la comunidad, solo con los que están ahí en Facebook y en YouTube, solo nosotros nada más. ¿A cuántos habremos matado nosotros con esta? Y mire, hermano, usted póngame las razones y excusas que quiera, pero no hay ninguna razón ni excusa para nada. Somos llamados a ser santos. Somos llamados a guardarnos para el Señor. Y la Biblia dice, todo vuestro ser se ha guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. ¿Y qué compone nuestro ser? 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Si mi espíritu está en sintonía y en sincronía y en la misma, amados hermanos, calidad con el Señor, gloria a Dios, entonces mi alma se va a componer y se va a juntar ahí. Mi cuerpo lo tiene que manifestar. Donde yo voy, donde quiera que ando, yo manifiesto que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos distinto. ¿Se acuerdan de Pedro? El Señor lo cuestionó y le dijo, ¿Pedro me ama? Sí, Señor, te amo, claro, claro. No lo dude, papá, no lo dude. ¿Pedro me ama? Oh, sí, Señor. Usted sabe, con toda mi alma y mi corazón. No, hombre, por supuesto que sí. Pedro, ¿me amas? Y se entristeció, dice la Biblia, porque le preguntó por tercera vez. Porque como que ya un cuestionamiento de eso por tercera ocasión, la misma pregunta, como que lo pone en duda. ¿Qué es lo que quiere saber? Pero las mismas 3 veces que le preguntó, ¿me amas?, fueron las mismas 3 veces que Pedro le negó. Este también andaba con el maestro. No, yo no, te han equivocado. Hermana, hermano, ¿y usted que no es en la iglesia bautista que se congrega? ¿No es miembro ahí donde hermano Pedrito? Yo lo he visto ahí en las transmisiones cuando pasa a cantar. Amén, hermano. Sí, yo me acuerdo que para una campaña yo fui y usted era de los Ujieres el que estaba ahí, hombre. Sí, yo ahí lo vi. Parqueando carro, ¿no estaba usted ahí, hombre? ¿Cómo no? Yo creo que se entiende esto, hermano. Cuidémonos, por favor, para que en aquel día no tengamos afrentas de ninguna forma, de ninguna manera. Tercer lugar, hermano, el chisme no es otra cosa más que una rebelión disfrazada. El chisme no es otra cosa más que una rebelión disfrazada. Es que mire, hermano, la crítica, la murmura y todo eso no solo es hablar mal, es atacar la obra de Dios en el hombre y en la mujer. Por eso le dije hace un momento, antes de herir a tu hermano, de ofender a tu hermano, ofendes a Dios. Ofendes a Dios. Quiera Dios que después de este día domingo, todos los que estamos aquí salgamos con la idea de que yo jamás, nunca en mi vida, para nada, vuelvo a hablar mal de mi hermano. Mire, hermano, así honestamente, es que hay hermanos que dan que hablar usted. Hay hermanos, es que usted no quiere, pero es que el comportamiento que tienen, Dios mío santo, no solo dan ganas de hablar, sino de jalarle las orejas ahí. Compórtese. Cada vez que nosotros juzgamos a otro, nos ponemos en el lugar de Dios. Vaya conmigo, amados hermanos, a lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres? Hermano, mire, estos días que se están terminando, con este día domingo creo que se terminan estas fechas. Dios mío, cuánto pleito de muchos creyentes que la Biblia, hermanos, no tiene ni por qué estar pleiteando al ser humano. Si es bien clara con lo que dice. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener bien claro eso. Pero hay gente que no está contenta si no está pleiteando por eso. Usted ya sabe qué debe de comer y qué no debe de comer, hombre. Usted ya sabe si va a salir o no va a salir, usted ya lo sabe. Si usted se fue de escondida, y por favor no vaya a publicar nada en Facebook ni en WhatsApp para que no se den cuenta. ¿Y de qué sirve si nosotros nos damos cuenta, hombre? Si Dios ya lo vio, sus malas intenciones ya están ahí en el corazón. Ese es el problema, amados hermanos, realmente. Si usted puede irse para donde quiera, al lado que usted quiera, ir a hacer lo que quiera, sí, eso no es problema. Si usted es que tiene que dar sus cuentas delante del Señor. La Biblia dice que la conciencia estará ahí presente. La misma palabra nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Por eso la crítica descontrolada, amados hermanos, destruye familias. Hay gente que ni la familia perdona a usted. No se le escapa ni la misma familia. Si no se le escapa ni la misma familia, ¿qué somos de usted y yo? Que solo somos hermanitos en Cristo. Ni a la familia. Mire, hijos que hasta le faltan el respeto a mamá y a papá. No, es que está equivocada, está en lo incorrecto. Está bien, hácelo saber, pero hay formas y hay maneras. Hay formas, hay maneras. Porque esto habla precisamente del amor de Dios. La crítica destruye iglesias, hermano. ¿Por qué cree usted que se dan las divisiones en la iglesia? No es porque hay demasiado amor, es por la falta de amor que hay en los corazones de los hombres y de las mujeres. Cuando la gente, amados hermanos, causa una división, mire, ese es un pecado, hermano, gravísimo delante de Dios. Que hay que pedirle perdón al Señor. Y después quieren, cuando levantan obra ya, que Dios le respalde igual o más todavía. Porque quieren demostrarle a la otra iglesia que es Dios que los llamó allá. Dios va a respaldar su palabra porque Él siempre la va a respaldar. Y levantará hombres y mujeres ahí para hacer la obra del Señor. Pero a los que causaron la división, al igual que aquellos que salieron de Egipto, que en el desierto murieron y al final solo fueron los únicos dos que pasaron al otro lado de todo aquel grupo de más de 1 millón de personas que salieron allá, Caleb y Josué. Y todos los demás que entraron a la tierra prometida fue gente nueva. Mis amados hermanos, una lengua descontrolada destruye familia, destruye iglesia, destruye amistades. Dicen que en una ocasión había un hombre que estaba en un monasterio, un monje, y tenía algunos días de estar sintiéndose como seco, como que algo le pasaba, algo le faltaba, pero no entendía. Entonces fue donde su líder espiritual y le fue a decir que le diera un consejo. Y cuando lo escuchó, el líder le dijo: ven, acompáñame. Y se fueron a la orilla de un río y lo hizo levantar una piedra. Y le dijo: ponte esa piedra en el pecho y ahí sosténla. Ahora quiero que te agaches a tomar agua al río, le dijo. Un río muy cristalino, un agua muy hermosa. Y aquel monje lo intentaba y cada vez casi se caía porque no podía por el peso de la piedra. Entonces el monje le dijo: tira la piedra y quiero que bebas agua. Cuando soltó la piedra, aquel monje se agachó, agarró agua, bebió tranquilamente. Ese día le dio una de las lecciones más grandes y enormes de su vida. Y le dijo
su maestro, aquel monje: suelta la piedra que hay en tu corazón. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice esta mediodía: suelta la piedra que hay en tu corazón. Que esa piedra no nos permite estar bebiendo del agua de vida, porque nos obstruye el paso. Hermano, Dios castiga al hombre y a la mujer que aún, como dice el texto que leíamos al principio, sabiendo que no habrá medicina para él, continúa en la misma condición, porque ha endurecido la cerviz de una manera terrible, terrible, amados hermanos. Y yo voy a ir finalizando. Vayámonos a la aplicación personal. ¿Cómo hablamos nosotros de nuestros hermanos cuando ellos no están? No, le cambio la pregunta. Cuando alguien está hablando mal de tu hermano, ¿te unes a la crítica o eres pacificador? Yo le dije hace como un mes atrás acerca de una situación que había pasado, que yo he lamentado enormemente cómo pastores se han prestado para hablar, decir, señalar, a tal punto que tanto se han gozado por la caída. Y la expresión en su boca es: cayó un grande, cayó un grande. Hermanos, eso habla mal de nosotros. Eso habla mal de nosotros. A mí me han preguntado: ¿y ya viste esto, aquello y lo otro? No, ni quiero. Ni quiero, ya es suficiente con eso que hay ahí. Es una condición entre aquel hombre, entre aquella mujer y Dios. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. ¿Qué puedo hacer yo? Absolutamente nada. Entonces, ¿te unes a la crítica o eres pacificador? Haga lo que han hecho algunos hombres de Dios, como Gigi Ávila, hombre. A Gigi Ávila le llegó un día a tocar a la puerta de su casa a alguien y le dijo: hermano, ¿y usted ya escuchó lo que dicen de tal pastor? Venga, oremos. Y se lo llevó una hora de oración. Cuando terminó la hora de oración, hermano, yo venía para preguntarle: venga, sigamos orando. Se lo llevó 2 horas a oración. Después que terminó las 2 horas, hermano, es que yo venía: venga, si vamos a orar. Y se lo llevó a las 3 horas. Ya llevaba 6 horas de oración. ¿Qué me decía, hermano? No, hermano, gracias, Dios le bendiga. Y mire, o haz lo que hizo otro siervo de Dios. Alguien llegó a decirle: hermano, mire, yo venía a preguntarle y a decirle, y usted ya sabe de... Venga, hermano, entremos en ayuno. Y desde ahorita por él. Es que yo no ando preparado. No importa, si ya comió, entremos en el ayuno desde ahorita y continuamos hasta que... No, hermano, es que, mire, ¿es usted de los que sigue promoviendo o de los que cortan ahí? ¿De cuáles somos nosotros? Hermano, los hijos es decir, Coré y todas sus familias también se rebelaron contra Dios. Pero estos llegaron a un extremo todavía más grande. Juntaron al pueblo y ¿sabe cuántos murieron ese día por causa de eso? Si los únicos que se salvaron fueron los hijos de Coré, porque a última hora estos dijeron: no, papá, hasta ahí no te acompañamos. Ya suficiente con lo que has hecho. La tierra se los tragó. Murió la gente, 22,000 personas. ¿Cuánto cree usted que es 22,000 personas? Si solo Guacalite tiene como a duras penas como 2,200 por ahí personas, incluyendo ancianos y niños. Y 22,000, incluyamos todo el higuerón, el tablón, la quesadilla, el cobelito, las trancas, loma larga. 22,000 personas tragadas completamente por el furor de la ira de Dios. Antes de hablar de alguien, pregúntate: ¿realmente esto edifica? ¿O realmente esto destruye? Hermano, no te conviertas en obstáculo para la bendición de otro. Dile a tu hermano, a tu hermana: cierra tu boca, pero abre tu corazón. Y le vuelvo a recalcar lo que le dije hace un momento: Dios toma muy en serio nuestras palabras. La murmuración, la crítica, el chisme no solo hieren al hermano, ofenden directamente a Dios.
Vayámonos al siguiente detalle entonces. Diagnóstico de una iglesia enferma. María enfermó por causa del chisme, de la crítica, de la murmuración. Te vuelvo a recalcar lo que dije al principio. Piensa por un momento. Si la enfermedad que ahorita tú estás padeciendo es por causa de un tiempo de prueba de parte de Dios, sé firme, sé valiente, esfuérzate más y pídele al Señor sobrellevar esa carga hasta salir adelante. Pero si la enfermedad que estás padeciendo, dije, no se aplica por regla general a todo, pero te estoy llevando a que reflexiones en esto. Si la enfermedad que estás padeciendo es por causa de algún pecado que cometiste, es tiempo de reconciliarnos con el Señor y de pedirle al Señor que nos perdone. Que nos perdone. ¿Sabe que cuando me diagnosticaron el cáncer en mi cabeza, fue lo primero que yo hice? Señor, te he fallado. Y traté de acordarme en toda mi corta vida qué pude haber hecho que yo no le dije al Señor perdóname. Y le dije yo, como le dijo el salmista: Señor, hasta los pecados que me son ocultos, líbrame, perdóname. Porque, hermanos, ¿de qué da o de qué va que tú mueras? Porque a lo mejor nosotros consideramos que tú te fuiste con el Señor y nosotros aquí mandándote para el cielo. Y el problema es que tu cuerpo está en ese ataúd, pero tu alma pegando gritos en el mismo infierno. ¿De qué da, de qué va que vengas a los cultos, que asistas a la iglesia, pero todavía no te has dejado transformar por el poder de Dios? No te has dejado guiar por el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar hacia toda justicia, hacia toda verdad. ¿De qué va? ¿De qué da? Es tiempo de que nosotros reconozcamos: perfectos no somos, ni nada porque se parezca, pero vamos tras ese camino de la perfección en Cristo Jesús. Tampoco nos debemos de justificar: es que soy humano y usted sabe, los seres humanos fallamos. De ninguna manera. Pero reflexionemos en nuestro día a día el camino que llevamos, porque un día de esto nos vamos a presentar delante de aquel y nos va a pedir cuenta a nuestro Dios. Y si no hemos hecho bien, qué triste será y lamentable cuando Él diga: no te conozco, maldito al fuego eterno. Pero qué precioso será aquel momento que el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, a heredar las mansiones que fueron preparadas antes de la fundación del mundo. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Póngase de pie. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres y has sido. Queremos honrarte, Señor, siempre. Queremos darte gloria, honra y alabanza. Queremos glorificarte. Con tu ayuda, Señor, sé que salimos hacia adelante. Avanzamos siempre, Señor, seguimos siempre. Sin duda alguna, Señor, hasta este día nos ha ayudado, ha fortalecido nuestro ser, ha fortalecido nuestra vida, nos ha guiado, Señor. Pero le pido, por favor, que nos dé las fuerzas que necesitamos. Solos no podemos, Señor. A veces somos tan frágiles y tan débiles que cedemos fácilmente al pecado. Pero te pido que tu cobertura nos llene. Tu cobertura, Señor, nos inste, nos dé las fuerzas que necesitamos, Padre, para continuar, para seguir. Señor y Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo quisiera extenderle un llamado a nuestros amigos. Hoy, esta mediodía de día domingo 20 de abril, un buen tiempo y una buena oportunidad. Elisa, Carlos, Cristo les ama. Y ustedes lo saben. Sé que no ignoran absolutamente nada de eso. Y es mi deber hoy, en esta mediodía, extenderles la invitación a que ustedes puedan recibir a Cristo.
Melissa ya ha estado con nosotros. No sé si Carlos. Cristo les ama. ¿Qué dicen? ¿Quisieran hoy recibirle? Dios les bendiga. Marlene, Carlitos, Cristo les ama también a ustedes. El mejor regalo que nosotros podemos recibir en la vida es el de la salvación, que Cristo nos lo da. Y es un regalo extraordinario y maravilloso. Hoy es un buen tiempo para decirle así al Señor. ¿Qué dices, Marlene? ¿Quisieras reconciliarte con el Señor? Carlitos, Cristo le ama. Luisito, mientras invitan a Carlitos ahí, ¿qué dice usted? ¿Cuántos domingos nos ha visitado? ¿Cuántos días Dios le ha, oportunidades que le ha dado? ¿Cuántos tiempos el Señor le ha venido haciendo este mismo llamado que se le extiende hoy, esta mañana? ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Luisito? Hoy es tiempo de decirle sí al Señor. Hoy es tiempo de que esas cadenas puedan ser rotas en el nombre de Jesús. Ayúdeme a orar, iglesia. Hoy es tiempo de que esas cadenas, esas murallas sean derribadas en el nombre de Jesús. Luis, con amor eterno te ama el Señor. Con amor eterno te ama mi Señor. Hoy es un buen momento. No te resistas a Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él quiere perdonarte porque Él te está amando desde ya. Él te está amando desde ya. Bendito Cordero de Dios. Aleluya. ¿Qué dice Carlito? Quisiera recibir a Cristo, Carlito. Dios le bendiga. Luis, la invitación es con usted, Luisito. Venga, que lo acompañe el hermano Julio. Y si no quiere pasar aquí al frente, que ahí se haga la oración por usted. Solo queremos que usted diga sí o que diga no. ¿Qué dice Luisito? Jesús te está llamando y lo está esperando con los brazos abiertos. Hoy es un buen tiempo, Luisito. Hoy es un buen momento para decirle así al Señor. ¿Qué dice? ¿Nos acompaña en el camino de la salvación? ¿Recibe hoy el regalo de la salvación tan hermoso y tan grande? Será en otra oportunidad. Y ojalá Dios le conceda ese tiempo, Luisito. Y a cada uno de los amigos, Dios les pueda bendecir. Padre, gracias. Gracias por habernos permitido este tiempo, cantar, compartir tu palabra. Y lo que falta en esta oportunidad, Señor, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Puede sentarse un momento, hermanos, y dejamos rápidamente a mi hermana Fidelina con nosotros.